Así es, juntos hacemos iglesia y es un gusto poder saludarles a todos y cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga grandemente. Quiero pedirles por favor que se pongan de pie una vez más y vamos a dejar este tiempo en manos de nuestro Señor y a pedir su dirección también. Cerremos nuestros ojos. Amado Dios, Padre Santo, queremos darte gracias en primer lugar, Señor, porque nos has traído hasta esta tu casa, tu templo, Señor, para poder reunirnos, congregarnos y escuchar tu bendita y poderosa palabra. Te ruego, Señor, que nos cuides de escuchar cosas que no debemos, Padre, y también te pido, Señor, que me cuides de decir cosas que no debo decir. Permítenos, Padre, escuchar lo que dice tu palabra, exponer, Señor, extraer el enriquecimiento, Señor, que tú quieres espiritual para cada uno de nosotros, siempre y cuando esté basado en tu bendita y poderosa palabra. Pedimos tu dirección, Señor. Prepara nuestro corazón, que podamos guardar tu palabra como un tesoro, lo más preciado, Señor, para nuestra vida, que pongamos en práctica para ser hacedores y no solamente oidores. Te alabamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y saben, el otro día yo me estaba preguntando cuántas profesiones hay en el mundo. ¿Cuántos trabajos creen que hay en todo el planeta? Creo que son bastantes, ¿no? Y bueno, para tratar de resolver esta pregunta le consulté a nuestro querido amigo Google y él me dio una respuesta que decía que solamente en Estados Unidos se reconocen 1,200 plazas de trabajo. Solamente en Estados Unidos. Y a nivel mundial hay entre 12,000 y 42,000 plazas de trabajo diferentes. Claro, obviamente dependiendo de la especialización y también de la industria. Pero lo que más me sorprende es que el todopoderoso Dios, creador de los cielos y de la tierra, haya escogido una profesión tan noble y tan llena de humildad para referirse a sí mismo. No cabe duda de que Dios es maravillosamente sorprendente, ¿verdad? Y a la profesión a la cual yo me estoy refiriendo es a la alfarería. Creo que todos sabemos qué es un alfarero, ¿verdad? ¿Qué hace un alfarero? Moldea el barro, ¿no es cierto? Hace sus vasijas, hace vasos, hace utensilios que nosotros podemos usar diariamente. Así que por esta razón, amados hermanos, el tema de hoy es en manos del alfarero. Es lo que estaremos hablando en esta mañana. Y quiero pedirles por favor que abramos nuestras Biblias en la segunda carta de Pablo escrita a los Corintios, capítulo 4, desde el versículo 7 en adelante. Segunda de Corintios 4, 7. Segunda de Corintios 4, versículo 7 dice la palabra del Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Verso 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hasta ahí en la palabra del Señor. Y para poder entender por qué el título de esta mañana es En manos del alfarero, he dividido en 3 secciones este sermón o este mensaje.
El primero dice lo hermoso de ser barro en sus manos. Lo hermoso de ser barro en las manos del alfarero. Miren lo que dice el verso 7. Pero tenemos este tesoro. ¿Y qué tesoro? ¿A qué tesoro se está refiriendo Pablo en este contexto? Veamos el versículo 6 del mismo capítulo 4. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es este tesoro? La luz que hoy tenemos en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que nos diferencia tal vez con las personas que no son creyentes. Ahora nosotros se supone que si somos cristianos debemos caminar en luz. Nosotros ya podemos ver el camino porque la luz de Jesús nos alumbra. En cambio, las otras personas aún están caminando en tinieblas, aún están en oscuridad. Pero bendito sea nuestro Señor que nos ha traído de muerte a vida y de oscuridad a la luz, a su luz admirable, dice su palabra. ¿Y cuántos admiramos la luz de Jesús? Parece que no todos. ¿Cuántos admiramos la luz del Señor? Ese es el tesoro al cual se está refiriendo Pablo. Por eso dice el verso 7, pero tenemos este tesoro, este evangelio, esta luz, esta gloria de nuestro Señor. Estamos hablando de este tesoro. Y dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Y aquí es donde me quiero quedar un poco para poder hablar acerca de esta expresión, vasos de barro. Y la palabra griega se refiere al barro cocido. Es decir, el vaso que ha sido tratado, el vaso que ha sido transformado, el vaso que ha sido utilizado por el alfarero. Y sin este proceso, el barro solo sería barro y nada más, ¿verdad? Si el alfarero no coge su materia prima, ¿qué va a suceder con el barro? Va a seguir siendo barro. Va a seguir estando en la tierra, va a seguir estando en el piso, no va a tener ningún valor. Pero todo cambia cuando el alfarero lo toma en sus manos y moldea, le da forma y le añade valor. Entonces miren, ¿por qué Pablo está diciendo vasos de barro? Y sin este proceso, el barro solo sería barro y nada más. Así que, en primer lugar, no debemos olvidar nuestra posición. Al yo hablarles de barro, significa que nosotros nos humillamos y entendemos que Él es el alfarero y nosotros somos el barro, ¿verdad? Así que nadie se crea más de sí mismo, ¿no es cierto? Así que el llamado en primer lugar es a que nosotros podamos tener un corazón humilde para lo que viene a continuación. Él es el alfarero y nosotros somos simplemente la obra de sus manos. Si no fuera por el Señor no seríamos nada. El mismo Señor Jesucristo dijo, apartados de mí nada pueden hacer. No son nada apartados de mí. Pero gracias al Señor que nos salvó, hoy somos parte de su cuerpo, estamos unidos en un mismo espíritu y eso nos agrega valor. No nos olvidemos que somos barro. Y el mismo Pablo nos va a amplificar este tema si nos trasladamos al capítulo 9 de Romanos, a lo cual les pido que nos acompañen, que podamos abrir la palabra del Señor en Romanos 9, sin perder el texto de 2 de Corintios, por favor, porque pronto regresaremos ahí. Romanos 9, versículo 19. Y este es Pablo imaginándose que está hablando con alguien que contradice lo que él está diciendo. Entonces es una forma en la que Pablo se está expresando, y el verso 19 dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Verso 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, y aquí conectamos con lo que estamos leyendo, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Verso 22, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles. Miren, este tesoro ahora ya no es únicamente del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento sí, pero después que el Señor Jesucristo vino y entregó su vida en aquella cruz, ahora los judíos y gentiles, es decir, nosotros, también somos parte de este tesoro. Compartimos y vivimos este tesoro. Y es una gran bendición, amados hermanos. Y aquí Pablo nos está diciendo, el Señor está haciendo
vasos de barro, ¿para qué? Para que nosotros seamos portadores, es lo que nos dice en cambio en 2 de Corintios, ¿de qué? De su tesoro. ¡Wow! Pero ahora pensemos en esto. ¿Por qué Pablo utiliza la misma metáfora en más de una ocasión? Pensemos en eso. ¿Por qué Pablo utiliza la misma metáfora en más de una ocasión? En 2 libros diferentes. Investigando un poco sobre las características del barro cocido, hallé una respuesta. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Nos va a dar un poco de luz acerca de por qué Pablo está utilizando la metáfora del alfarero y del barro. En primer lugar, un vaso de barro está diseñado para contener. Creo que todos sabemos eso. Un vaso de barro, una vasija, un utensilio que está hecho de barro tiene un propósito. Este propósito para el vaso es contener, y cuando está lleno, el vaso de barro está cumpliendo su función. Es una herramienta en uso, pero cuando está vacío, no está haciendo nada. Cuando el vaso está vacío, no le estamos dando uso, no le estamos dando importancia, es un vaso de barro que no tiene valor y está ahí. En segundo lugar, también vemos que el barro es un material poroso. ¿Qué significa que el barro sea un material poroso? Porque cuando está lleno, significa que él absorbe parte de su contenido. ¿Se dan cuenta? Por eso es que Pablo no está diciendo es un vaso normal como de vidrio. Es esa razón por la que Pablo está diciendo que es de barro, porque se supone que el barro absorbe el contenido. Y si estamos teniendo un precioso tesoro como es la gloria del Señor, se supone que el barro debería empezar a parecerse. ¿Se dan cuenta? Y ahí cabe una pregunta, entonces, ¿de qué estás lleno? ¿Estás lleno de la gloria de Dios tal como dice Pablo, o de qué estás lleno? Porque si no estás lleno de la gloria de Dios, estás lleno de cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Y más grave aún es no estar lleno con nada. ¿Se dan cuenta? Un vaso de barro también se rompe frágilmente. Y Pablo menciona esto en los versos 8 y 9. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y damos lectura desde la parte B del verso 7 para entender el contexto. Dice entonces, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ese es el propósito por el cual somos barro. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, dice el verso 8. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Así que un vaso de barro se rompe fácilmente, es frágil. Hay que tenerle mucho cuidado. La diferencia es que cuando el vaso está lleno y se agrieta, el contenido se derrama o la luz interior brilla a través de las grietas. Es decir, que cuando pasemos por la aflicción, lo que deberíamos de notar de nosotros, lo que se debería derramar de nuestro interior es la salvación, es la gloria del Señor, es la cruz. ¿Y qué pasa cuando pasas por un desierto? ¿Cómo reaccionas? ¿En qué piensas? ¿Cómo actúas cuando viene la dificultad y te toca la puerta de tu vida? Tal vez cuando se rompe tu vida, ¿qué sale? ¿Sale el fruto del Espíritu? O tal vez decimos malas palabras, nos enojamos, perdemos el control. ¿Qué es lo que en realidad estamos mostrando cuando nos agrietamos? Si el vaso fuera de oro o de un material indestructible, la gente admiraría el vaso. Por eso es que el Señor no hizo vasos de oro, porque entonces nosotros diríamos, wow, yo soy hijo de Dios, mírenme. ¿No le ha pasado a usted alguna vez que se le cae un plato y no se rompe y decimos, wow, qué buen plato que tengo? Admiramos el plato. En vez de decir, bueno, gracias, no se rompió, pero admiramos lo que no se rompió, decimos, es bueno. Pero no es así con el vaso de barro. La intención es que al ser un vaso de barro nosotros recordemos que debemos ser humildes ante el Señor. Es fácil preguntarnos entonces, ¿cómo es posible que algo tan frágil sostenga algo tan grande? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es posible que algo tan frágil como un vaso de barro, es decir, nosotros, sostenga algo tan grande que es la gloria de Dios? Y un vaso de barro también que contiene agua fresca se mantiene útil y en cierta forma vivo. No sé cuántos han cogido o han comprado un vaso de barro, un plato de barro, que cuando está ahí suelto, se empieza a empolvar, se empieza a descascarar, no tiene vida, empieza a morir lentamente, no tiene fruto. Una vez cuando compramos con mi esposa unos platos de barro, nos dijeron, verá, usted tiene que curar esto, le sumerge en leche con panela y se cura, ¿no es cierto? Pero es un proceso que tuvo que pasar el barro, primero moldeado y luego sellado para prolongar su vida útil. Un vaso de barro que no ha pasado por este proceso y mucho menos que no tiene contenido, estamos hablando de la gloria del Señor, se empieza a empolvar, empieza a morir. En este sentido espiritual que Pablo nos muestra en Corintios, entonces un vaso que intenta brillar por sí solo termina mostrando solo su propia debilidad.
Un vaso que intenta brillar por sí solo, es decir, vacío, que no contiene el poder del Señor, su gloria, termina mostrando solo su propia debilidad. Y ahí es lo que nos damos cuenta. Sí, un vaso de barro es frágil. Un vaso de barro no tiene valor. Y si nosotros hoy valemos algo es simplemente por la misericordia de Dios. Porque somos barro. Que a nadie se nos ocurra y que se nos salga de nuestra mente que entonces somos vasos de oro. Somos vasos de barro. Y aquí la intención de Pablo es que el vaso lleno deja de ser el protagonista. Un vaso lleno deja de ser el protagonista. Y en 2 Corintios 4, la meta es que el vaso sea lo suficientemente humilde. Eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí en esta sección de la palabra de Dios. Que el vaso tiene que ser lo suficientemente humilde para que nadie se confunda y piense que el poder viene del vaso, sino que sea evidente que viene de Dios. Es lo que dice el verso 7, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el único que es digno de ser alabado y adorado, nadie más, solamente nuestro Señor. Hoy lo que somos es simplemente por gracia y misericordia. Entonces, no olvidemos lo que somos, lo que éramos y lo que hoy somos en Cristo. La diferencia principal, amados hermanos, no está en el barro, es decir, nosotros, sino en lo que llevamos dentro, que es el Espíritu Santo. Pablo nos va a decir en la primera carta a los Corintios, ¿recuerdan? Hace un año veíamos de eso, que Pablo dice que nosotros entonces somos cuerpo, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Nosotros somos templo de su Espíritu. Y el vaso vacío, por más hermoso o decorado que sea, es frágil, común y barato. Tú puedes ponerle todos los aromas que quieras a un vaso de barro, puedes cuidarle, puedes tratar de prolongar su vida útil, pero al final va a seguir siendo un vaso de barro. Y eso es un llamado a nosotros para mantenernos humildes, para mantenernos siempre conscientes de la gracia del Señor en nuestras vidas. A veces se nos olvida. Déjeme decirle que el Evangelio es para no creyentes y para creyentes también. Porque no podemos olvidarnos ni un solo día de lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Y eso nos mantiene humildes, eso nos mantiene dándole la gloria al Señor, eso nos mantiene en agradecimiento constante a nuestro Señor. Pero cuando nos olvidamos lo que hizo Él en la cruz, empieza otra vez a tomar el control, el orgullo en nuestro interior y nos olvidamos de agradecer. Nos olvidamos de que somos barro. Y el valor del vaso lleno aumenta drásticamente por el tesoro que lleva. No sé si ustedes han ocupado tal vez un plato de barro para poner ahí las llaves del auto, las llaves de la casa, tal vez dinero, los sueltos que nos sobran al terminar el día, o cosas importantes. Pero aquí la paradoja, amados hermanos, es que lo más valioso del universo, es decir, la gloria de Dios, se deposita en lo más sencillo, es decir, la humanidad. Eso es algo que yo no puedo explicar, pero que si lo dice la palabra del Señor, tiene que ser así. Lo más valioso del universo, que es la gloria del Señor, se deposita en lo más sencillo, que es el ser humano. Lo que me lleva a la segunda parte de este mensaje, y es: el alfarero nos mantiene íntegros. El buen alfarero nos mantiene íntegros. Miren lo que dice el verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé, nosotros también creemos. ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando dice espíritu de fe? Ahí no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino a la actitud frente a las aflicciones. Es la actitud frente a las aflicciones. Por ejemplo, Pablo permaneció fiel a sus convicciones sin importar el costo. Más adelante dice, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Y aquí Pablo está haciendo una mención al Salmo 116, a lo cual les pido que podamos trasladarnos a ese salmo, para poder entender por qué Pablo está utilizando esta pequeña fracción del Salmo 116. Dice el Salmo 116, versículo 1. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pero tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé. Esta es la parte que dice Pablo.
Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Amén. Miren, el salmista está haciendo una acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Y como Pablo está mencionando en 2 de Corintios que pasamos por aflicciones, que estamos abatidos, que estamos derribados, entonces por eso Pablo está diciendo, así como dice el salmista en el verso 10, creí, por tanto hablé. Y esta es la confianza en medio de la tribulación y el convencimiento que Dios nos librará. ¿Cuántos creemos en el Señor que nos librará de todo el sufrimiento? Algún día estaremos con el Señor. Y esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y más adelante, luego de que Pablo menciona este texto del Salmo, dice, creí, por tanto hablé, dice, nosotros también creemos. Y si de verdad creemos en el Señor, entonces también debemos hablar. Lo que Pablo está diciendo que porque cree en el Señor, entonces a Él no le importa pasar por estas situaciones difíciles o estos momentos oscuros de su vida en la aflicción, tal vez en su cuerpo físico, pero nada puede doblegar su espíritu. Y miren, Él está siendo dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para llevar el evangelio de la cruz a las demás naciones. ¿Qué es lo que está haciendo? Simplemente lo que Cristo dijo, por tanto, id y hacer discípulos. Así que, amados hermanos, si nosotros creemos, tenemos que hablar. Si nosotros creemos, tenemos que compartir. Si nosotros creemos, tenemos que preocuparnos por las personas que aún no conocen del Señor, porque aún están a tiempo. Aún estamos en esta época de la gracia, en la cual el Señor aún sigue salvando a gente, y bendito sea el Señor por eso. Nada debe doblegar nuestra nueva identidad en Cristo. Somos nuevas criaturas en Él, nos dice, ¿verdad? Más adelante vamos a ver qué es lo que significa eso en los siguientes domingos. Pero nada debe doblegar nuestra identidad. Sí, amados hermanos, somos vasos de barro, claro que sí, pero qué enorme privilegio ser recipientes de ese evangelio y mostrar la luz del conocimiento de la gloria a través de Jesús. Es un enorme privilegio el que nosotros tenemos, es un lujo desorbitante. Más rico que todo lo que podamos hallar en el mundo. El valor de este tesoro que nos menciona Pablo no tiene límite. ¿Sabe por qué? Porque estamos hablando de la gloria del Señor. No es cualquier cosa. Estamos hablando de la gloria de nuestro Señor. Más adelante también dice Pablo en el verso 14, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, lo que hablábamos hace un instante, y nos presentará junto con ustedes. Porque todo esto es por amor a ustedes. ¿Y qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Pablo está aplicando el mandamiento del Señor Jesucristo. Dice, ámense unos a otros. Eso es lo que debemos hacer en cambio dentro de la iglesia. Dentro de su cuerpo, debemos amarnos unos a otros. Yo no me imagino a mi mano derecha diciéndole a mi mano izquierda te odio, o que estuviéramos tratando de hacer una guerra civil dentro del mismo cuerpo. Eso no es correcto, eso no está bien. Y aquí cabe hacer una pregunta. Entonces, ¿estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestro hermano en Cristo? Mira la persona que tienes a tu derecha, mira la persona que tienes a tu izquierda. ¿Tú estarías dispuesto a dar tu vida por esa persona? De verdad, seamos francos, ¿estaríamos dispuestos? Bueno, si es que es mi papá, obviamente sí, ¿no? Pero llegar al nivel de dar nuestra vida por alguien que no conocemos, aparentemente, es cuestionable. El Señor Jesucristo lo hizo por ti y por mí. Es por ese amor infinito. Y miren, por eso dice, por amor a ustedes, dice Pablo. Él estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de que el evangelio de salvación llegue a las demás personas. Y ese debe ser nuestro sentir. Y más adelante, para terminar esta parte de los versículos, dice el versículo 15, porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos, ¿se dan cuenta? Compartir, hablar, creemos, por eso hablamos, haga que las acciones de gracias abunden
¿Para qué? ¿Qué dice? Para la gloria de Dios. No para que la gente admire el vaso que se cayó y no se rompió, sino para la gloria del Señor. Y para entender un poco más de esto, ustedes pueden leer en sus hogares Efesios 1 y Efesios 2, donde vamos a entender por qué Pablo ahí nos menciona y él nos explica por qué es que nosotros hemos sido salvados. Si no tienes tú un propósito para el cual el Señor te salvó, la respuesta está ahí. Y él dice que fuimos salvados para la alabanza de la gloria de su gracia. Así que el objetivo de todo cristiano, la meta final de todo creyente es rendirle la gloria al Señor. No es otra, es simplemente darle la gloria a Dios. Por eso termina así el verso 15. Y eso me lleva, amados hermanos, a la tercera y última parte de este mensaje, y es que la diferencia no es el barro, sino el alfarero. La diferencia no es el barro, sino el alfarero. Miren lo que dice el verso 16. Por tanto, no desfallecemos. Y en la Reina Valera dice, por tanto, no desmayamos. Y también se puede traducir esta palabra como no desmayamos, lo que ya mencionamos. Y en el original griego es una palabra fuerte que se refiere a rendirse del todo por cobardía. Entonces, Pablo dice, por tanto, no somos cobardes, por eso no desmayamos, por eso no dejamos de hacer lo que hacemos, que es creer y hablar, transmitir, llevar su gloria en estos vasos de barro, en estos vasos insignificantes. Pablo nunca se rindió ni se acobardó de tan noble tarea, compartir el evangelio. Y recuerdan que al comienzo hablábamos acerca de cuántos trabajos y cuántas profesiones hay en el mundo. Pues déjame decirte que no hay un trabajo más importante que el ser un evangelista, que ser un cristiano, que compartir el mensaje de la palabra del Señor. Y ese es tu trabajo como creyente. Ahora, no digo que no estoy menospreciando los trabajos que tú tienes, ni tampoco estoy animándote a que vayas el día miércoles y pongas la renuncia a tu trabajo. No es esa la idea. Pero el Señor dijo, por tanto, id y hagan discípulos. Y eso significa que nuestro estilo de vida tiene que mostrar al Señor en todo tiempo. ¿Cómo eres en tu trabajo y cómo eres en la iglesia? Aquí todos somos cristianos. Aquí todos somos santos. Pero ¿cómo eres cuando sales de la iglesia? ¿Sigues siendo cristiano? ¿La gente que no conoce de Dios te mira a ti diferente? ¿Creas duda en alguien para decir, ¿será cristiano? Es una buena pregunta, ¿no? Más adelante vemos en el verso 16. Por tanto, no desfallecemos, es decir, no nos acobardamos, ¿verdad? Como lo acabamos de explicar. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Somos vasos de barro que por fuera aparentemente podemos estar deteriorándonos, pero por dentro, es decir, nuestro espíritu se renueva de día en día. Eso quiere decir que nuestro espíritu no tiene fecha de caducidad, que estaremos eternamente con el Señor. Amén. Versículo 17. Pues esta aflicción leve y pasajera, ¿a qué se está refiriendo? Una vez más, recordamos lo que Pablo dice en el verso 8 y el verso 9, que es atribulados, en apuros, perseguidos y derribados, lo que caracteriza a un vaso de barro. ¿Se dan cuenta? Dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria. Y aquí esta palabra peso se refiere a una masa pesada. En otras palabras, la gloria futura que experimentaría Pablo con el Señor excedía cualquier sufrimiento que experimentara en este mundo. ¡Wow! Déjame repetirte eso. La gloria futura que experimentaremos en el Señor excede cualquier sufrimiento que experimentaremos en este mundo. En otras palabras, lo que nos espera es mucho más grande que el sufrimiento. Así que no te fijes tanto en qué está pasando en tu vida. Concéntrate en rendirle honor al Señor. Concéntrate en rendirle respeto. Concéntrate en rendirle alabanza al Señor, cualquiera que sea tu situación. Si estás bien, gloria al Señor. Pero si estás mal, aún más dale gloria al Señor. Porque eso no significa que si yo estoy mal, entonces Dios es menos Dios y no tengo que rendirle gloria. Dios sigue siendo Dios cualquiera que sea mi situación. Y eso es bueno, ¿saben por qué? Porque al final, cuando parta de este mundo o cuando Cristo venga por segunda vez, yo estoy seguro que estaré con Él. Y esa es una bendición desorbitante. Eso significa peso de gloria. Pesa más la gloria del Señor que nuestras aflicciones. Amén. Más adelante vemos en el verso 18 que dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que un vaso de barro en las manos del alfarero
sabe que fue creado por algo mucho más grande y por ende no pierde su tiempo en las cosas del mundo. No perdamos el enfoque, no perdamos nuestra mirada en Jesús. El mundo busca los placeres y deleites de este mundo, pero estos deleites son muy poca cosa, amados hermanos, en comparación con la gloria del Señor. No hay nada que se le compare a nuestro Dios, a ese Dios al cual adoramos, al cual cantamos y rendimos nuestra alabanza. Así que, en conclusión, amados hermanos, nunca olvidemos qué y quiénes somos, lo que éramos antes y lo que hoy somos en el Señor. ¿Saben qué somos todos? ¿Creyentes o no creyentes? Somos pecadores. Somos pecadores perdonados por su infinita gracia y misericordia. Eso es lo único que nos diferencia. Para que no nos olvidemos que somos barro, pero que tenemos una identidad en Cristo. Somos barro y Él es nuestro alfarero. Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Que a nadie se le olvide eso, amados hermanos. La excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Dios nos creó para su gloria. Así que si tienen dudas, si alguna vez se preguntan, nunca olviden que toda la honra, la gloria y el poder es del Señor, como lo dice el verso 7. Todos somos vasos de barro frágil. La diferencia está en quién es nuestro alfarero. Todos somos barro. Lo leímos en Romanos 9. ¿Recuerdan? Que el Señor dice que de la misma masa hace vasos para honra y vasos para deshonra. La diferencia está en quién es nuestro alfarero. Y si ustedes leen Romanos 4, Romanos 5 y Romanos 6, se van a encontrar con una explicación de Pablo que nos va a dar a entender de que todos somos siervos, todos somos esclavos. Y dice Pablo que si eres entonces esclavo de Dios es porque eres libre de Satanás. Pero si eres libre de Dios es porque eres esclavo de Satanás. Entonces la pregunta es, ¿quién es tu amo? Y aquí la pregunta sería, ¿quién es entonces tu alfarero? Y no hay cosa más grande, amados hermanos, que tengamos un amo como nuestro Dios. Es muy diferente, tiene una diferencia abismal entre estas dos clases de amos. Sabemos que el único es el Rey de todo. Y ahí yo quiero terminar haciéndote una pregunta. ¿Y quién está entonces moldeando tu mente? ¿Quién está moldeando tu cuerpo? ¿Quién está moldeando tu corazón? ¿Y quién está moldeando tu alma? Tal vez esa es la ocasión para ponernos a cuentas con el Señor. Y si hay alguien aquí que tiene por alfarero algo que no sea Dios, tal vez sea el momento. Si tú has logrado entender lo que su palabra dice, dale gracias al Señor, porque entonces el velo ya ha sido quitado. Ahora ya puedes ver la luz del Señor. Hoy estás listo, preparado para cambiar, para ser una nueva persona y para que el Señor traiga todo lo bueno a tu vida, que es la salvación, para que Él traiga, te cambie tus lamentos en baile y tus tristezas en alegría. Así que yo te invito a que puedas ponerte a cuentas con el Señor, reconocerle como tu Salvador y nunca nos olvidemos que Él es el alfarero y nosotros barro en sus manos. Oremos. Gracias, Señor, queremos darte por tu fidelidad, tu amor, tu misericordia, Padre, que se expresa en nosotros y en nuestra vida cada día. Gracias te damos, Señor, porque como acabamos de leer, posiblemente nuestro cuerpo sí está envejeciendo, se va deteriorando, pero nada podrá doblegar nuestro espíritu. Romanos 8 también nos dice que nada nos puede separar de tu amor. Y ese es nuestro seguro. Esa es nuestra confianza, Señor. Que si hemos sido salvados por ti, nada ya nos puede separar de tus manos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque al ser tú nuestro alfarero significa que nos estás moldeando. Estamos en un camino de santidad. La meta es ser más como Cristo. Cambia nuestra mente, Señor, nuestra forma de pensar. Cambia, Señor, nuestro corazón. Sigue moldeando, sigue trabajando, Señor, en nosotros. No hay mejor amo, no hay mejor Señor que podamos tener sino a ti, Padre. Te alabamos, Señor. Permítenos aplicar esto que hemos expuesto, Señor, en nuestra vida, para que lleguemos a esa meta. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.